eso es Comuna de Providencia, pero tenemos también a José Antonio Kast en Paine. Pati Venegas está allí. Pati. Un poquito para atrás, incluso los que son partidarios. Así, estamos acá, acaba de llegar el candidato José Antonio Kast y está tratando de ordenar las situaciones que usted... Don Diego, vente para acá. Deje pasar a Diego. Dejen pasar a Diego. Claro, lo que pasa es que el candidato acaba de llegar y había muchos de sus adherentes esperando en este punto en la comuna de Paine. Vamos a ver qué es lo que va a decir el candidato. El punto de prensa súper tranquilo a la salida. Vamos a votar ¿Con qué expectativa? con el mejor de los ánimos. Muy tranquilo, muy contento. Muy relajado, dormimos bien. No, para nada. ¿Alguna cábala, candidato? No, ninguna, que salga todo bien para todos. Y si usted pasa a segunda vuelta, que sea un buen día donde cada uno pueda votar tranquilamente. Pero a la salida vamos a hacer un punto de prensa. No empujen, por favor, no empujen. Escuchaban parte de las declaraciones del candidato José Antonio Kast, llegó acompañado de su esposa, tía Adriasola, y vamos ahora tratando de avanzar. La verdad que se ha generado un tumulto no menor entre la cantidad de medios de comunicación y también los adherentes que han llegado hasta este lugar. Él va avanzando hacia el interior del colegio. Mesa 65 es donde va a votar José Antonio Kast, y ustedes pueden escuchar ahí los gritos de apoyo, de ánimo que se le va dando al candidato José Antonio Kast. Vamos a ver si es que va a entregar alguna otra declaración. Gracias. ¿Qué espera? Va a ser un gran día. ¿Qué espera de Evelyn Matei? Bien, el candidato va a entrar ahora hasta el colegio. Se supone que hasta aquí nomás llegamos nosotros, que no se nos va a dejar entrar. Y claro, ahí ya ustedes van a tener la imagen desde el interior del local cuando él va avanzando hacia esa zona. Lo cierto es que una cantidad importante de personas que habían acá en las afueras del colegio, y claro, va el candidato a votar mientras se escuchan ahí esos gritos de chichichi, lelele de todos los candidatos, de toda la gente que ha llegado hasta acá con las banderas, en este tercer intento de José Antonio Kast por llegar al Palacio de la Moneda, acompañado de su esposa, que entiendo que también vota en este local, y ya al interior se supone que este proceso va siendo un poco más ordenado. Me imagino que ustedes tienen allá, Maca, la imagen de lo que está pasando al interior. Todavía no, estamos sobrevolando, aérea. Sobrevolando ahí ese colegio en Paine, que es el local de votación del candidato José Antonio Kast, que ha llegado en medio de un tumulto, un poco desordenada la llegada. Claro. ¿Sí, Pati? Lo que pasa es que originalmente no podíamos ingresar. Eso era lo que se había establecido como orden, pero claro, hay parte del recorrido que no se puede tomar en las imágenes de las cámaras que están organizadas en este pool, como se ha distribuido entre los distintos candidatos. Entonces, finalmente, de todas maneras, ingresamos hasta este lugar. Bueno. Y ahora, claro, entramos igual, y ustedes están viendo ahí lo que está pasando en este momento, en que se trata de organizar todo ahí esto a través de la ventana, para que pueda realizar su voto. Claro. Ustedes debiesen tener allá ya la imagen nuestra, la imagen también oficial, Maca. Sí, la Andrea por acá, y estamos con pantalla dividida porque acaba de votar además Johannes Kaiser. Estábamos recién con Marco Enríquez Ominami y ahora José Antonio Kast, que va a votar en los próximos minutos. Se juntaron, lo decíamos, era un riesgo con 8 candidatos, se juntaron 3 de ellos. Hemos estado mostrándoles en distintos momentos la votación, la llegada de cada uno de los candidatos, pero no era fácil, y en ese colegio siempre hay algo de desorden cuando llega a votar José Antonio Kast. No es la excepción de lo que ha ocurrido en otras oportunidades. A Daniel le ha tocado muchas veces estar ahí. Es que es un lugar relativamente pequeño, no hay tanto espacio como en locales de votación más grandes, en comunas como Providencia y Santiago, donde son colegios también más grandes. Aquí la entrada es un poco pequeña sobre todo, entonces generalmente como hay mucha expectación cuando va a votar José Antonio Kast, se provocan esos tumultos en la entrada y la salida. Pero ya está ahí, ¿habrá un punto de prensa? Claro. ¿Se fijó un lugar, Pati, donde él debiera hablar? Así es, se fijó un lugar y ahí es donde debiésemos poder conversar de manera más tranquila con el candidato José Antonio Kast. Eso está establecido afuera de este local de votación, así es que eso debiese pasar sin tantos problemas. Pero es cierto, siempre en este lugar ocurre este pequeño desorden que se produce. Estaba revisando algunas imágenes de otros años, te vi a ti, Daniel, en una de estas votaciones precisamente, y claro, el acceso es un poco pequeño y ya todo eso produce un poco más de desorden. Pero a esta hora la
votación se está realizando. En esta, la mesa 65, que fue una de las más mateas, puedo decir, de acá de este colegio, porque llegaron muy temprano. Ya les había tocado antes también una votación con José Antonio Kast, por lo tanto tenían ya toda la expertise para poder hacerlo. Hay expectación por lo que está pasando, por supuesto, por lo que pueda significar esta noche. ¿Qué va a pasar con todos los candidatos de derecha? Y vamos a estar contándoles lo que está ocurriendo aquí apenas salga el candidato y se realice este punto de prensa. Sí, parece que había algo de espera porque lo vi conversando, cuando lo vimos por la ventana, estaba conversando con una persona, a lo mejor la delegada del local, alguno de los representantes del CERVEL, se está sacando fotos, todavía no, ves ahí con ella. Entonces todavía no parte el proceso de votación mismo del candidato. Claro, probablemente hay algo de fila y está esperando. De los candidatos hasta ahora el primero que llega con su pareja también, llegó acompañado con Pía Adriasola, a diferencia de Johannes Kaiser que y estaba Marco ausente Enrique de la Sominami. campaña. Eso ha sido una diferencia respecto a la campaña del 2021. Hubo menos protagonismo que en la campaña anterior. Ella estuvo muy presente en la campaña acompañando a José Antonio Kast, y en este caso quien además ya ha anunciado que sí tomaría el rol de primera dama, pero no participó de la campaña. Mira, nos quedamos ahí a la espera de la votación de José Antonio Kast. Pati, danos un segundo porque se siguen juntando candidatos a esta hora. También estamos con Evelyn Matei, que está con Humberto Sichel. Toti, ¿cómo estás? Buen día. Que es candidata por octava vez. Ella ha sido candidata 2 veces a diputada, que ganó, 2 veces a senadora, también ganó, 2 veces a alcaldesa, también ganó. Su única derrota en la elección presidencial de 2013, cuando fue derrotada por Michelle Bachelet. Hoy día va por segunda vez por la presidencia y por octava vez vive un día electoral como candidata. Vamos ahora con Pati Venegas, que sigue con José Antonio Kast, que va por su tercera candidatura presidencial durante esta jornada. Así es, mira, estamos ahora ya en el lugar dispuesto para el punto de prensa. A esta hora ya debiese haber votado el candidato José Antonio Kast, por lo tanto, acá sí ya estamos establecidos y ordenados. Hay un podio para que pueda responder las preguntas del candidato Kast. Él ha dicho que a la salida de la votación es cuando va a entregar las respuestas, porque además fue bastante caótico el ingreso, como ustedes pudieron observar. Ese momento, la verdad que él se nos había informado de otro punto, de otro lugar en la calle por donde iba a llegar, y de repente nos vimos sorprendidos porque venía el candidato ingresando por otro lado, y eso en realidad desordenó un poco las cosas. Además había harta gente esperándolo, adherentes que querían saludarlo, así que volvió un poco más difícil el ingreso del candidato junto a los medios de comunicación al interior de este colegio. Luego vimos cómo votó su esposa y luego él se dirigió hasta la mesa 65 en este colegio donde ha votado ya en varias ocasiones, y estamos aquí para poder realizarle las preguntas que apuntan básicamente a las grandes dudas que hay sobre la unidad del sector, qué va a pasar esta noche, la expectativa que hay respecto a la votación de los candidatos de derecha, si es que va a haber o no esta llamada fotografía de unidad. Todas esas cosas se supone que vamos a tener la oportunidad aquí en algunos minutos más para preguntarle a José Antonio Kast sobre lo que se proyecta para esta noche en esto que es su tercer intento por llegar a la moneda. Claro que sí, José Antonio Kast entonces con la candidatura, con toda la expectativa que claro está puesta de alguna manera en los candidatos de la oposición, porque todas las encuestas y todos los análisis predicen que va a haber una segunda vuelta entre Janet Jara, candidata del oficialismo, y uno de los candidatos de la oposición, y por eso todas las preguntas tienen que ver con qué va a pasar hoy en la noche, si los candidatos que no pasen a segunda vuelta van a dar un apoyo explícito o no, si va a haber algún tipo de señal pública para terminar la noche con una señal de unidad entre los candidatos de la oposición, o si más bien va a haber algún tipo de negociación previa antes de llegar a esos acuerdos. Es todo muy importante porque la campaña de segunda vuelta además es rápida, se desata muy rápidamente. Recordamos que el año 2021 ya las primeras encuestas mostraron rápidamente que Gabriel Boric se ponía sobre José Antonio Kast en las primeras encuestas, apenas ocurrida la primera vuelta. Entonces, el tema de la velocidad con que se provoquen esos apoyos ha sido objeto de muchas conversaciones y de muchos análisis también dentro de las candidaturas de la derecha. Y todo esto, Daniel, Pati, dentro de una incertidumbre que es esto del voto obligatorio y universal, porque nunca antes en la historia de nuestro país ha existido un padrón electoral tan amplio para una elección presidencial. Por lo tanto, no sabemos cómo votan esos nuevos electores, aquellos que no votaron en la elección del año 2021. Se estima que cerca de 5 millones de personas no votaron en el año 2021, sí votarían en el día de hoy, y no sabemos bien si lo que responden las encuestas va a corresponder con el voto que van a emitir
emitir en el día de hoy. Así es que algo de incertidumbre también hay respecto a si las encuestas van a haber podido predecir bien ese segundo lugar, sobre todo que hay algunas que dicen que está bien peleado, que están muy cerca a los candidatos que suben y bajan respecto al segundo lugar. El primero está definido. Esa es la de las encuestas. Yo tengo acá un cuadrito. Con las encuestas. Con los promedios de encuestas. No los puedo mostrar porque son encuestas todavía prohibidas hasta las 6 de la tarde. Pero tenemos el cuadrito para después sacar la cuenta de quiénes le achuntaron y quiénes no le achuntaron, porque estos últimos 2 días todas las encuestadoras también no han publicado, porque no se puede legalmente, pero sí han dado a conocer, han entregado de alguna manera de forma reservada cuáles son sus expectativas, y vamos a saber entonces también quiénes estuvieron más cerca y más lejos. Andrea, también en el caso de José Antonio Casta como Evelyn Matei, es su 8ª elección. También ha sido candidato 8 veces, una a concejal que ganó, luego 4 veces a diputado que ganó, él estuvo 16 años en la Cámara de Diputados y luego 2 elecciones presidenciales que ha perdido. Ahora va por la 8ª en general y por la 3ª como candidato presidencial. Una elección bastante particular justamente porque hay varios candidatos que ya han tenido muchas experiencias como candidato. El ejemplo más claro es Marco Enríquez Ominami, que va por su 5ª experiencia como candidato presidencial, pero tenemos a José Antonio Kast, tenemos a Franco Parisi también como candidato, Eduardo Artés, que también nuevamente se presenta y aparece en la papeleta. Ya mencionábamos a Evelyn Matei. Claro, quienes se salvan, por ejemplo, Johannes Kaiser, que es su primera experiencia en una candidatura presidencial, y vamos a ver, una vez que tengamos resultados, si eso puede jugarle a favor o en contra. Janet Jara, además de Harold May Nichols, pero para hacer la diferencia respecto a José Antonio Kast, porque justamente esta discusión, que es algo que también se ha dado en otros países respecto a la figura del outsider, podría ser un elemento significativo en esta disputa entre 3 derechas distintas, la de Evelyn Matei, la de José Antonio Kast y la de Johannes Kaiser, quien, si bien decía que va a apoyar a cualquier candidato que no sea Janet Jara, si es que él no pasa una segunda vuelta, y sí se ponía en esa situación, a diferencia de otros candidatos, planteaba o era bien claro en decir que tiene diferencias ideológicas y políticas con José Antonio Kast, y por eso mismo él no estaría en el escenario en caso de que hoy día tenga que ir justamente a saludar al candidato del Partido Republicano. En eso era muy claro, bueno, como es su estilo también, siempre diciendo las cosas sin ningún tipo de, sin pelos en la lengua, digamos. Bueno, hemos hablado mucho de la elección presidencial. Durante la tarde vamos a poder hablar también de los resultados de la parlamentaria, y tomando lo que recordaba Daniel, que José Antonio Kast estuvo 4 periodos como diputado, eso ya no es posible, porque se puso un límite a la reelección. Los diputados solamente pueden estar 3 periodos y los senadores pueden estar 2 periodos, y eso ha hecho que en el día de hoy haya algunos diputados que, cumpliendo ya su periodo, tengan obligatoriamente que buscar otro rumbo. Algunos de ellos han elegido intentar ser senadores, y lo más curioso, creo yo, es que hay senadores que, cumplido su periodo, van a intentar llegar ahora a la Cámara de Diputados, algo que antes no se veía, porque el paso lógico era de diputado pasar a senador, pero ahora hay senadores que buscarán ser diputados. Lo vamos a ir viendo durante el día, pero escuchemos a José Antonio Kast, que ya llegó a su punto de prensa. Presidencial y parlamentario que tenemos con voto obligatorio. Y también en una situación país que ha sido compleja. No ha sido fácil la vida para nuestros compatriotas en estos años. Todos sabemos y se dijo durante el proceso de la campaña cuáles eran las motivaciones, cuáles eran los proyectos, las ideas para sacar a Chile adelante. Pero hoy día, más que hablar de la situación país, tenemos que hablar de que este sea un gran día para que todas las personas puedan concurrir a votar tranquilamente. Ojalá lo hagan lo antes posible. Sabemos que algunos hacen algunas diligencias en la previa, en la mañana, y después van a votar. Pero como va a ir mucha gente, yo pediría que mientras antes puedan ir a votar, mejor. Y también ser muy considerados con las personas que hoy día están de vocales de mesa, de apoderados de mesa. Están haciendo un trabajo muy importante que tiene que ser respetado por todos nosotros, y colaborar para que no hayan aglomeraciones, para que se dé todo de manera tranquila y ordenada. Y ahora voy a partir por aquí y sigo para allá, para que a todos les toque la posibilidad. Partimos acá. La hora de las preguntas, a ver si podemos... En pantalla el expresidente Ricardo Lagos también, que está yendo a votar, acompañado de su hija. Su hija Francisca. Sí, le están haciendo las preguntas a José Antonio Kast. No alcanzamos a escuchar, a ver si la Pati nos ayuda. Yo voy a esperar
8 horas hasta que venga el resultado definitivo. Yo estoy convencido de que podemos tener hoy día un buen resultado, pero claramente las palabras que uno diga ahora pueden cambiar en 8 horas porque el resultado no lo sabemos. Así como yo sé y estoy convencido de que hemos hecho una buena propuesta y que la ciudadanía valora lo que hemos planteado, nos va a ir bien. No quiero anticipar mis dichos respecto de una situación que aún no se da. Yo lo que he señalado respecto de lo que yo haría es siempre buscar la unidad. Y la unidad nos hace fuertes. Y eso es algo que cada candidato tiene que definir cómo va a manifestar su posición. Yo la posición que he planteado durante todo este tiempo es la más clara, directa que he podido dar, que es si yo no pasara a la segunda vuelta, que creo que no va a ocurrir y voy a pasar a la segunda vuelta, pero si no se diera, yo en el acto siguiente le daría mi apoyo a quien sea una lista distinta a la del gobierno que hoy día dirige los destinos del país. Candidato Evelyn Matei, candidato Evelyn Matei ha dicho en los últimos días, lo dijo incluso en su cierre de campaña, que hay un empate entre los 3 candidatos de la derecha. ¿Usted reconoce ese empate? Y segundo, ella dijo también hace pocos días, se lo voy a citar textual, que le importa al 95% de los chilenos un pito, la famosa foto después de la primera vuelta. ¿A usted cree que a los chilenos les importa eso? Los chilenos hoy día tienen muy claro que quieren que se produzcan alternancias en lo que es el sistema de gobierno del país. Y lo que, a mi juicio, espera la mayor parte de la ciudadanía es unidad. Unidad para enfrentar los problemas que hoy día nos aquejan, que son problemas en el área de la seguridad. Y usted le puede preguntar a todos los vecinos, vamos a separar incluso por de una algunos localidad instantes del punto de prensa de José Antonio Kast para ir a la votación del expresidente Ricardo Lagos, que ya tenemos ahí en pantalla. Está Esteban González en ese lugar. Esteban. De la